Amén. Gloria a Dios. Bueno, esperamos que nos estén viendo y escuchando en este momento. Le damos gracias a ustedes por su paciencia, por favor. Hemos estado teniendo problemas aquí con la tecnología y hemos tenido que recurrir a grabar de diferentes maneras. Pero bueno, ya creo que ya nos ven. Vamos a orar otra vez por si acaso no salió la oración. Señor, gracias te damos en esta noche. Pedimos tu bendición, pedimos tu ayuda, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y más bien, Señor, tú bendícenos a nosotros. Ayúdanos en esta noche. En el nombre de Cristo, amén y amén. La clase de hoy es una clase muy importante. Es la clase de la tercera dispensación, llamada el gobierno humano. Es una dispensación, un pacto de Dios con la raza humana muy importante. Viene siendo la tercera, porque en esta dispensación por primera vez se mencionan, ¿cómo pudiéramos decir? Claves, pruebas de lo que es las razas, en otras palabras, los seres humanos de color negro, trigueños, blancos. En esta dispensación se menciona por primera vez las diferentes razas. Luego, por primera vez, el mundo se divide en naciones, en pueblos, en gobiernos, y por eso esta dispensación se llama gobierno humano. Y también en esta dispensación por primera vez existen diferentes idiomas, diferentes lenguajes. Así que es un pacto, una etapa en la historia de la raza humana de acuerdo a la Escritura, muy importante, y vamos a estar estudiando todo esto. Por supuesto nos va a tomar varias clases para poderlo, aunque sea arañar por arribita, porque todos estos temas estamos hablando fácil 10 clases cada uno de estos temas, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. En el libro que anunciamos, espero que los anuncios del libro estén saliendo. Acá usted tiene en esta dispensación los mapas donde los hijos de Noé fueron distribuidos en el mundo. Por ejemplo, si usted tiene el libro, tiene este mapa, y en este mapa está dividido los países con el nombre de hoy. Por ejemplo, Rusia. Y abajo dice el nombre de Magog. Este es el descendiente de Noé que fue a poblar lo que hoy en día es Rusia. Y vemos en este mapa China, India, parte de África y Europa. Y en cada uno de esos están los nombres de los países hoy. Por supuesto, en los tiempos de Noé tenían otros nombres. Y vemos debajo del país, por supuesto, me imagino que ustedes que me están viendo con el libro en la mano, no pueden ver los nombres de los países en este momento. Pero bueno, esos que tienen el libro, muchos que tienen el libro, pueden ir a la página. Estamos en la página número 9, donde ahí usted puede observar cómo estos hijos de Noé, nietos y bisnietos, se le entregó diferentes países, y de ahí es que empezó a poblarse el mundo después del diluvio. Entonces es muy importante. Por supuesto, todo esto me tomó mucho tiempo a mí hacerlo. En la página 9A también está dividido el mundo, incluyendo América, cómo llegaron los seres humanos a América. Todo eso vamos a estudiar en detalles en las próximas clases. Hoy vamos a empezar a explicar este tema. Así que no podemos enseñar todo a la misma vez, así que tiene que ser poquito a poco, especialmente porque fueron muchos los descendientes de Noé que fueron distribuidos en diferentes países, etc. Y en las clases que prosiguen vamos a estar hoy, por supuesto, y en las que prosiguen vamos a estar estudiando. Esos de ustedes que tienen el libro, este libro
por si alguna persona está sintonizando por primera vez. Este libro Dios me permitió escribirlo. Me tomó 14 años escribirlo. Aquí usted tiene 3 años de clase. Aquí tiene temas como proféticos, lo que es el rapto de la iglesia, lo que es la gran tribulación, el anticristo. Estamos hablando, cada tema de esto tiene 3, 4 clases. El Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, cómo se recibe los dones del Espíritu Santo, que es la llenura, que es el bautismo. Bueno, hay 3 años de clase para no invertir mucho tiempo en esto. Y usted puede ordenar el libro aquí en los Estados Unidos y también en Latinoamérica a través de Amazon. Espero que la información esté saliendo en la grabación de hoy. Le pregunto a Said, ¿estará saliendo la página? No puede salir la página. Bueno, de todas maneras le estaremos dando la información lo antes que podamos. Bueno, vamos a empezar en la clase. Esos que tienen el libro, estamos en la página número 6. Cuando yo enseño la clase solamente así en vivo a las personas, me sujeto a lo que tenemos en las notas del libro, pero al darlas así, que tengo que darle en Facebook, tengo que hacerle algunos cambios. Así que esos ustedes que están siguiendo conmigo en el libro, por ejemplo, en el número Romano 1, estamos en la página número 6, la primera división con el número Romano 1, acontecimientos importantes en esta dispensación. Y usted puede leer las diferentes razas, blancos, negros, morenos, así que las diferentes lenguas en Génesis capítulo 11. La formación de diferentes naciones. Voy a simplemente citar el versículo bíblico y ustedes léanlo en sus casas. Esos que tienen el libro, sigan la nota que tienen el libro. Los que no, anoten. Génesis 10, 25, 32. Nos habla de las diferentes naciones. Hoy vamos a hablar bastante de esto. Y Génesis 9, versículo 1 y 17. Para esos que están anotando. No los estoy leyendo porque ahora en unos minutitos vamos a entrar en eso y leer los versículos bíblicos. Pero vemos que en esta dispensación hemos dividido en el libro la Biblia en 9 dispensaciones. Mucha gente enseñan 7, estoy totalmente consciente de eso, pero a mí se me ha hecho, creo que es más fácil enseñar dividiéndola en 9 dispensaciones. La primera siendo la inocencia, porque Adán y Eva eran inocentes, el primer pacto que Dios hizo con la raza humana. Ya dimos esas clases, si usted no las ha tomado, las tiene en YouTube. Consígalas, que ahí están, y usted las puede escuchar 1 hora y media. Hay varias clases de la primera dispensación de la inocencia. Así la segunda dispensación, la conciencia, porque Adán y Eva quedaron conscientes de lo que era el bien y el mal, y por eso se llama conciencia. La tercera es la que vamos a estudiar hoy, que el título de esta dispensación es Gobierno Humano, porque el mundo fue dividido en los hijos de Noé, bisnietos, nietos, tataranietos, y se le entregaron países para que gobernaran esos países para Dios. Esa va a ser básicamente la clase de hoy. Por eso se llama Gobierno Humano, porque por primera vez se instalaron países y gobiernos en la tierra. La cuarta dispensación, la promesa, bajo la promesa que Dios le dio a Abraham: en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12. Después de la promesa viene el quinto pacto, la ley. Éxodo capítulo 20, donde Dios en el monte Sinaí le da la ley a Moisés. Y luego la sexta dispensación es la que estamos viviendo en este momento, la gracia. ¿Dónde está la dispensación de la gracia? En todo el Nuevo Testamento. Cristo murió para pagar por nosotros, y ahora nosotros somos salvos ya no por la ley, sino por la gracia y los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Más adelante estaremos dando los estudios de la gracia, así que eso nos va a tomar unos 4 o 5 estudios más adelante. Ténganos paciencia y siga sintonizando los jueves en la noche, y para allá vamos. Después de la gracia viene la gran tribulación, donde la gente son salva, ya no son salvas por gracia, la gran tribulación, por eso es una nueva dispensación.
Muchas personas ven la gran tribulación como el juicio de la gracia, porque todas las dispensaciones terminan en un juicio. Por ejemplo, cuando hablamos de la dispensación de la conciencia, la segunda, termina y la dispensación de la promesa, perdón, del tiempo de Abraham, termina con 10 plagas de Egipto. Y entonces empieza la ley. Y la ley termina con un juicio. ¿Qué juicio? Cristo en la cruz, pagando por nosotros. Pero en la gran tribulación lo que pasa es que las personas ya no son salvos por gracia, sino son salvos por fe en Cristo y por obras. Así que ya no es gracia. Bueno, todo eso lo explicaremos en las clases, esas clases cuando lleguemos. Luego viene el pacto del milenio. Y por último, la dispensación de la eternidad. Así que todas estas dispensaciones tienen diferentes pactos, diferentes maneras como la persona se salva. En el caso de la eternidad ya la gente no se salva, sino son los únicos que están ahí, que entran a la eternidad, son ya los salvos. Así que ahí están las 9 divisiones, así por arribita, más bien recitándolas. Y vamos ahora a entrar ya más en detalle a esta tercera dispensación, gobierno humano. Nos vamos en su hoja, en la página número 6, esos que están con nosotros, con el libro. Quizás algunos de ustedes, como creo que la información no está saliendo hoy del libro y de la página donde estamos dando la clase, porque hemos tenido que improvisar aquí técnicamente un poquito en esta noche. Pero en la página número 6 nos vamos hacia abajo, hacia el título donde dice ¿por qué se llama esta dispensación gobierno humano? Esos que tienen la hoja y tienen el libro, pues hacia la sección de abajo donde dice ¿por qué se llama esta dispensación gobierno humano? Y nos vamos al subtítulo número 2. Si usted ve que esta sección está dividida en subtítulos, hasta el número 7, los que me están siguiendo con la hoja del libro, los que no, pues simplemente tomen nota. Así que el subtítulo número 2 dice, se llama gobierno humano porque por primera vez Dios divide la tierra en naciones y manda a los hombres a gobernar para Él. Así que la distribución del mundo en los hijos y nietos de Noé era con el propósito de que gobernaran para Dios. Y nos vamos a Génesis capítulo 9. Mire, yo lo estoy buscando igual que usted en su Biblia. Busque el capítulo 9 de Génesis y nos vamos al versículo 18 y 19. Esos ustedes que tienen el libro, estos versículos ya están ahí, las notas ya están ahí. Todo lo que tienen que hacer es seguirlas conmigo. Y Génesis 9, versículo 18 y 19 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Aquí están los 3 hijos de Noé con sus nombres. Y Cam es el padre de Canaán. De estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Así que vemos aquí que de los hijos de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, se llenó la tierra. En Génesis capítulo 10, versículo 32, ahí mismo, la próxima sección, el próximo capítulo, Génesis 10, 32 dice, estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones. ¿Ve? Aparece por primera vez la palabra naciones, Dios dejándonos saber que en el capítulo 9 y 10, hoy usted lo puede leer, ya según avancemos en esta clase y en las otras, vamos a ir viendo de dónde salieron los filisteos, de dónde salió Canaán, o la tierra de Canaán, porque se llama Canaán, la tierra de. Pronunciamos eso tanto porque fue la tierra que Dios le entregó a la descendencia de Abraham, a los hijos de Israel. La tierra de Canaán, que lo oímos tanto que no entendemos, perdemos el entendimiento, debo decir,
que la palabra de expresa posesión. Tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque un nieto de Noé, hijo de Cam, se llamaba Canaán. Y a él le tocó esa tierra. Y Dios se la quitó. Así que los detalles de eso los estaremos estudiando más adelante, pero para que usted tenga una idea. Por ejemplo, vemos que Jonás se iba para la tierra de Tarsis, ¿verdad? Y la tierra de Tarsis, y no nos cae el entendimiento, no entendemos que se llama la tierra de Tarsis porque había una persona que se llamaba Tarsis. Y por eso es la tierra de él. ¿Quién era Tarsis? Lo vamos a estudiar. Sí, no creo que lleguemos esta noche a estudiarlo, pero en las próximas clases definitivamente. Vamos a ver que Tarsis fue el que se le entregó lo que hoy en día es España. Así que puede ser que nosotros los latinos tengamos, aunque sea una gota de sangre de Tarsis, descendiente de Noé. Así que lo vamos a ir estudiando. Tarsis, descendiente del hijo de Noé llamado Jafet. Así que todo esto vamos a ir estudiando y vamos a ver cómo el mundo fue lleno. El Señor creó naciones, pueblos, les dio diferentes lenguajes. Y esta dispensación es súper importante. Por lo menos yo no la puedo enseñar así en carretilla rápido. Se tiene que ir pasito a pasito, por lo menos yo no lo puedo hacer rápido. Si usted me oye predicar a mí, va a ver que yo cuando predico tengo velocidades, tengo primera, segunda y tercera. Y cuando agarro la tercera, ahí voy como ametralladora. Pero cuando enseñamos tenemos que ir pausados, porque son temas que no se pueden predicar. Muchos de estos temas solamente en la predicación nosotros le damos un pincelazo, una mención, leemos un versículo bíblico, pero para estudiarlo así a profundidad. Aunque debo de aclarar esto, en las clases que estamos dando, aunque parezca que es profundo lo que estamos dando, no lo es. Créame que estas clases demandan muchísimo más estudio que lo que yo estoy dando en el curso. Pero bueno, ya le damos una base a usted para que usted siga estudiando y profundizando. Así que vemos aquí los versículos que hemos leído, que por eso, fíjense que en este versículo 32 dice, Génesis 10:32, estas son las familias, en plural, de los hijos de Noé. Así que vemos aquí que de esta familia es que Dios distribuyó el mundo. Mucha gente piensa que Noé tuvo hijos, Cam, Sem y Jafet, y bueno, ellos tuvieron hijos, y ellos se levantaron un día por la mañana y dijeron, pues yo me voy de aquí. Y le dijeron a una prima, a una media hermana de ellos, una sobrina, vente conmigo que vamos a hacer una familia y nos vamos a ver ahí, agarra un pedazo de pan y vamos a caminar a ver dónde paremos y a ver qué pasa. No fue así. No fue así. Dios asignó cada nación y cada pueblo. No fue un experimento, no fue nada improvisado, no fue que la gente dijeron estamos pasando hambre aquí, nos vamos a ir para allá y las razas humanas decidieron. Fíjense que la inmigración de hoy en día, pensamos nosotros que la decidimos nosotros mismos. Pero déjame decirle que nosotros creemos que son nuestras razones que emigramos a diferentes países. Pues obviamente los latinos tenemos sangre española, sangre indígena, sangre africana y en el caso de los africanos no, que fueron traídos en contra de su voluntad. Pero vamos a hablar de la parte española. Ellos decidieron venir al Nuevo Mundo a buscar oro, a buscar plata, otros a hacer una vida diferente. Y también Latinoamérica se llenó de rusos, de alemanes, de italianos, de todas partes, donde la gente dijeron, me voy para Argentina, me voy para México, me voy para tal lugar. La gente piensa que ellos decidieron, pero detrás de todo eso está un plan. Nosotros los cristianos en este país, estoy hablando ahora de los Estados Unidos, vinimos aquí detrás del dólar. La mayoría de nosotros vinimos por razones políticas, especialmente los cubanos, los nicaragüenses, los venezolanos, y otros vinimos por razones también los chinos, huyendo del comunismo
y rusos huyendo del comunismo. Razones políticas vinimos a este país. Pero eso de nosotros que hemos encontrado a Cristo aquí, en esta nación, ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios, porque muchos de nosotros ni conocíamos del Señor. Pero el Señor movió a nuestros padres, a nuestros abuelos, algunos de los que me están viendo, tus tatarabuelos, los movió Dios hasta esta nación para salvarte a ti. Ese era el plan de Dios. Bueno, en el caso de Noé es más deliberado. No es que la gente dije, no tengo hambre y me voy para tal lugar porque allá, aquí hace mucho frío y hace calorcito y allí yo puedo sembrar. No, sino que fue deliberado. Dios vio a los hijos, a los nietos de Noé y escogió los países, los lugares donde ellos tenían que ir. Y le entregó ese lugar. Algo parecido, o podríamos decir casi igual que esto, es cuando el pueblo de Israel conquista en los tiempos de Josué, conquista la tierra de Canaán, la tierra que Dios le prometió a Abraham 430 años, vamos a hacer un poquito más exacto, 470 años, porque 430 años le tomó hasta la salida de Egipto, y después tuvieron 40 años en el desierto, 470 años, les tomó para heredar la tierra de Canaán. En otras palabras, ese nieto de Noé, que se le había asignado esa tierra, Dios se la dio a Abraham, a Isaac, a Jacob en promesa, y a los hijos de Israel, Israel siendo el mismo Jacobo que Dios le cambió el nombre. Bueno, entonces vemos ahí que Josué, cuando la conquista, echan suerte. Y la suerte caía sobre Judá, caía sobre Benjamín, caía, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aparentemente, ¿quién decidió esa suerte? Porque era una suerte no como ir a Las Vegas a jugar una ruleta. No, era una suerte en oración. Era una suerte que se le pedía a Dios. Y así vemos que cómo Dios escogió el espacio que iba a ocupar cada tribu. Así Dios escogió cada país que le tocara a los hijos de Noé. Esto es muy importante entenderlo, que no arranca la cosa de una decisión humana, como hoy en día la emigración viene siendo política o viene siendo económica, etcétera. Esa viene siendo la intención humana original, pero detrás de esa intención está la mano de Dios, que mueve todas las cosas. Lo que pasa es que el hombre piensa que somos nosotros los que decidimos, pero no. Aquí nadie decide nada. Aún las decisiones de nosotros están forjadas por la mano de Dios. Bueno, en el caso de Noé es una decisión adrede, deliberada, calculada, maquinada por el Dios Todopoderoso para distribuir el mundo entero en los nietos y bisnietos de Noé. Muchos de esos países todavía tienen el nombre de aquellos descendientes de Noé que se le entregó a aquella tierra. Y eso vamos a estar estudiando. Téngame paciencia otra vez. No podemos enseñar este tema en un minuto ni en una clase, sino solo lo que puedo hacer es empezar a explicar brevemente, echar como un fundamento, que es lo que estoy haciendo ahorita, aunque sea verbal. Estoy haciendo un fundamento para después, cuando entremos en profundidad, usted poder entender lo que estamos diciendo. Bueno, así que aquí vemos que en la parte de abajo de la hoja, ¿por qué se llama esta dispensación gobierno humano? En el subtítulo 2 se llama gobierno humano porque por primera vez, después del diluvio, Dios divide el mundo y se lo entrega a los descendientes de Noé para que gobiernen para Dios la tierra. Esa fue la intención de Dios y el deseo de Dios. Adelantándome aquí muchísimo a mis notas, eso no fue lo que pasó. Como Dios le ha dado al hombre libre albedrío, el hombre decidió gobernar para él, no para Dios. Bueno, nos vamos ahora al subtítulo 1, en la página 6, en la parte de abajo de la hoja, ¿por qué se llama esta dispensación gobierno humano? Subtítulo 1, capítulo 11 de Génesis, versículo 9. Dice así:
por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Entre un ratito sí vamos a estar hablando bastante de la Torre de Babel. Vamos a ver quién fue el que la fundó, quién puso esta ciudad. Fíjense que la ciudad Babilonia significa la tierra de Babel. Y así que esta ciudad de Babilonia y el imperio de Babilonia, que fueron los que esclavizaron al pueblo de Israel bajo el rey Nabucodonosor, muchos años más adelante, en los libros de Ezequiel, de Isaías, de Jeremías, usted lo puede leer. Por eso se llama Babilonia, porque era el lugar donde se levantó esta torre de Babel. La palabra Babel significa confusión, porque allí Dios confundió sus lenguas. Y entre unos minutos, vamos a estudiar bastante acerca de la Torre de Babel. Dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así que era la intención de Dios. Primero Dios distribuye la tierra, le dice a estos descendientes de Noé que vayan a tal lugar. Pero vamos a ver cuando estudiemos aquí capítulo 11, la Torre de Babel, que ellos decidieron quedarse. Dios les dio la bendición de heredar una tierra, de heredar un país, pero ellos decidieron quedarse. Y por lo tanto vemos aquí que Dios confunde sus lenguajes, tenían un mismo lenguaje. Y querían ellos hacer un imperio. Pero como Dios sabe lo que pasa en los imperios, que los imperios se mantienen con la conquista. Y para usted conquistar una nación hay que matar a miles y a millones de personas. Y hay que despojarlos. Como Dios sabe lo que pasa con los imperios, que luego un hombre se hace el dictador del imperio. Dios no quería imperio, pues ellos querían imperio. Muy parecido como lo que pasa en los tiempos de los jueces, que Dios gobernaba sobre Israel a través de los jueces. Pero los israelitas se reunieron y dijeron, nosotros queremos un rey, así como las demás naciones, danos un rey. Bueno, pues Dios dijo, ok, ustedes no quieren que yo sea el rey de ustedes, pues yo le voy a dar un rey, y le dio a Saúl. Bueno, aquí pasa lo mismo. Dios en este caso distribuyó las familias de Noé, les dio ordenanzas, como hemos leído en el capítulo 10, versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por su descendencia en sus naciones, y de esto se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Esa fue la orden de Dios, y todo el capítulo 10, si usted lo lee con cuidado, y lo vamos a estar estudiando en las próximas clases, usted va a ver cómo a cada uno de estos descendientes la Biblia menciona quiénes fueron para Siria, quiénes fueron para Canaán, quiénes fueron para España, quiénes fueron para Francia, quiénes fueron para India, quiénes fueron para China, nombre por nombre. Pero ellos, Dios les dio la herencia, pero ellos decidieron quedarse y hacer un imperio. Bueno, pues Dios los miró, y ¿qué hizo Dios? Confundió la lengua de tal manera que no podían entenderse por mucho que trataran. Entonces no le quedó más remedio que ser esparcidos. Aquí en el capítulo 11, versículo 9, por esto fue llamado el nombre de ella, de aquella torre, de aquella ciudad, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así que no podían entenderse uno al otro, y Dios le puso en su corazón ahora el deseo de irse. Porque yo me imagino que cuando dos personas hablan un idioma diferente, si esa persona te cae bien, o como han habido casos de un francés que se enamora de una china y no se entienden, pero con el tiempo o el francés aprende chino o la china aprende francés. Pero en este caso vemos aquí que Dios operó en sus sentimientos también, donde no había manera que pudieran entenderse. Entonces fueron esparcidos por toda la tierra para gobernar para Dios. Esa era la intención.
de Dios, que gobernaran para Él. Dios quería ver este planeta Tierra enterito, sirviéndolo a Él a través de sus hijos. Eso va a acontecer en el milenio y va a acontecer por 1000 años sobre la tierra. Eso va a acontecer casi en los tiempos finales de esta raza humana aquí en la tierra. Bueno, ya llegaremos a la clase del milenio, nos falta mucho para llegar allá. Así que aquí leyendo su nota, dice su nota, los esparció sobre la faz de la tierra. Lo tiene escrito ahí por si usted quiere dar esta clase. Ahí usted sigue la nota y enseña a la escuela dominical o a su familia de este tema. Al decir aquí lo estamos leyendo, los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Quién fue? Bueno, pues fue Dios. Dice que Jehová Dios los esparció sobre la tierra. Mire, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí fue Dios Padre el que los esparció por toda la tierra. Génesis 10:25, y Génesis 10:25 nos da una explicación también de esto. Y me quedo así pensando, porque en Génesis 10:25 hay muchas cosas aquí muy interesantes, aunque cuando lo leamos parece que no, pero sí hay cosas muy interesantes aquí. Dice, y a ver, nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, que significa división. El nombre Peleg en hebreo significa división. En otras palabras, Dios dividió la tierra en los diferentes hijos de Noé, porque en sus días fue repartida la tierra y el nombre de su hermano Jactán. Así que fíjense que tanto Eber como Peleg ya vienen siendo bisnietos, tataranietos de Noé. Y fíjense que es hasta los tataranietos de Noé donde vemos que Dios todavía sigue. Porque yo me imagino que esto solo me puedo imaginar, da mi opinión, usted que me está escuchando tendrá la suya. Me imagino que la distribución de todo el planeta Tierra existente en aquellos tiempos. Y digo esto porque fíjense que antes del diluvio no llovía, solamente un vapor de la tierra irrigaba. Por primera vez llovió en el diluvio. Y algunos piensan, si usted se fija en los continentes, esos que han estudiado geografía, está probado por los científicos de hoy. Aquí no estamos hablando de científicos cristianos, científicos seculares, de que los continentes encajan. En otras palabras, el planeta Tierra de hoy, los continentes de hoy, es como un rompecabezas, que la Tierra fue en un tiempo una sola masa. Y en un momento que hubo una división. Bueno, se cree que es después del diluvio donde esta división aconteció en el planeta Tierra. Y los continentes fueron divididos en lo que hoy en día existe. Ese tema es para una clase entera y hay Biblia para eso. La Biblia nos enseña eso que yo le estoy diciendo. Y el versículo 25, Génesis 10:25, y a Eber nacieron 2 hijos, el nombre del uno es Peleg, que significa división, y aquí te lo aclara, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Jactán. Así que aquí vemos, hermanos míos, que el planeta Tierra está siendo dividido en las descendencias de Noé. Otra vez se me fue esa idea que estaba tratando de aclarar, de que esto me imagino yo que tomó tiempo. Los hombres vivían muchos años en aquellos tiempos. Noé vivió 950 años. Noé vivió después del diluvio 350 años. Así que si Noé vivió 350 años después del diluvio, sus hijos, sus nietos, recuerden que los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, vivieron antes del diluvio, vivieron en el diluvio, lo experimentaron ellos, y después del diluvio. ¿Por qué esto es importante?
porque la información del pecado que había antes del diluvio, por lo cual Dios destruyó toda la tierra con un diluvio, Dios acabó con toda la raza humana, con todo lo que respiraba, a no ser los seres que quedaron en el arca. Bueno, aquí hay muchos detalles que de repente me vienen y tengo que evitar porque si no me voy en diferentes ramas. Ellos vivieron esto. Esto es importante porque ellos son transmisores y vivieron muchos años después del diluvio. Como estoy diciendo, si usted mire, por ejemplo, en Génesis capítulo 9, versículo 28, Génesis 9, 28, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Así que Noé tenía 600 años, había vivido 600 años cuando vino el diluvio. Vivió 600 años antes del diluvio y después 350 años. Esto es muy importante porque Noé viene siendo el patriarca de Dios. Viene siendo el hombre que Dios habló con él. Y él está vivo para transmitirle cuántas descendencias habrán habido después del diluvio en 350 años. ¿Cuántas descendencias conocieron a Noé? Y aquí vemos el hombre, no que se lo imaginó, y nosotros creemos que Dios nos habla a través de sueños y visiones, pero en el caso de Noé no fue sueño ni visión, sino que Dios le habló audiblemente, directamente, varias veces. No solamente antes del diluvio, sino después del diluvio también Dios le habló. Entonces fíjense, ¿cuántos años hace que Colón llegó a América? Si no me equivoco, más de 500 años. ¿Alguien sabe exactamente cuántos años hace que Colón llegó a América? Bueno, llegó al Caribe en el año 1492. Saque la cuenta. Más de 500 años. En 500 años, ¿cuánta gente había aquí cuando llegó Colón? Y de los que habían, millones murieron por las enfermedades transmisoras. O ahora que estamos en este asunto de la pandemia, entendemos. Fíjense que en este caso estamos hablando de un virus que ahora se está multiplicando. Imagínense los españoles que transmitieron la toferina, la pulmonía, la viruela, las paperas, todas las enfermedades que ellos ya estaban inmunes, se los transmitieron a los indígenas de toda América. Bueno, fíjense que murieron millones y millones y millones. En México se suponía que había 20 millones de habitantes en todo lo que es el área que México se conoce hoy. Cuando llegó Colón, que por supuesto México no existía como nación, como hoy la conocemos. Y llegaron a quedar de 20 millones, 1 o 2 millones. Murieron 18 millones de personas. Lo mismo pasó en el Caribe, en Sudamérica, en todos lados. Lo que quiero decir en esto es que, a pesar de eso, en 500 años, mire cómo se ha llenado la tierra, siendo que los hombres viven 70 años. Y no podemos estar reproduciéndonos a los 60 ni a los 70. Si hay alguien por ahí que a los 60, a los 70 está teniendo niños todavía, bueno, es la excepción de la regla y lo felicitamos, ¿ves? Pero usualmente el hombre se procrea en sus primeros 40 años, vamos a decir. Ya de ahí por delante, hermanos míos, eso es como un carro que tiene un millaje muy grande y todavía funciona, dele gloria a Dios. Ríase un poquito conmigo, eso es bueno. ¿Me está entendiendo? Ahora imagínense en aquellos tiempos donde los hombres vivían 500 años y no tenían las enfermedades, podían vivir 500 años porque no tenían el sistema inmune que tenemos nosotros, sino superior, y no tenían las enfermedades que tenemos nosotros hoy, el cáncer, la viruela, etcétera, 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 este virus que anda por ahí ahora. Bueno, entonces vemos aquí que cuántas generaciones después del diluvio Noé les pudo hablar. Usted se imagina, usted siendo un niñito y ver a tu bisabuelo, porque fíjate, 100 años después del diluvio, Noé tuvo que haber visto sus bisnietos y sus tataranietos. Pero después de eso le quedaron 200 años más. Vamos a suponer que Noé no tuvo ningún otros hijos.
Según me recuerda en este momento, solamente tuvo Sem, Cam y Jafet. No tuvo otros hijos, pero sus hijos sí tuvieron hijos, y los hijos de sus hijos sí tuvieron hijos. Y en el capítulo 10 usted ve la multiplicación. Lea el capítulo 10 de Génesis como tarea y va a ver la multiplicación, porque los hombres vivían muchos años. Pero imagínese usted siendo un bisnieto de Noé y sentarse a oír de la boca del escogido de Dios, el que Dios dijo que era perfecto en todas sus generaciones, y fue por causa de él que Dios salvó a Noé y a su familia. Dios no salvó a la familia de Noé por la santidad de Sem, ni de Cam, ni de Jafet. No, ni de sus esposas. La Biblia dice que Noé encontró gracia delante de Dios. Él, este hombre escogido que vio al mundo antes del diluvio, que estuvo más de un año dentro del arca, porque llovió 40 días y 40 noches, pero dentro del arca estuvieron más de un año. Todo eso está en las clases que he dado. Búsquela, que ahí están los detalles. Y usted ser un bisnieto de Noé, descendiente de Cam o de Jafet o de Sem, especialmente el linaje de Set, que es donde viene Abraham y viene Isaac y viene Jacob y vienen los hijos de Israel y son los transmisores de la fe. Y usted oír de la boca de Noé cómo fue el mundo antes del diluvio, el nivel de pecado que llegó a haber y cómo Dios sentenció al mundo. Usted oír la narración del diluvio y Noé de contar de cómo él siempre dejó la puerta del arca abierta hasta que fue el mismo Dios que la cerró. ¡Wow! Yo no sé si esto se le hace interesante a usted, pero a mí se me hace súper interesante. Uno de esos bisnietos ahí. Yo me recuerdo cuando era un niñito chiquitico, cuánto me gustaba escuchar las historias de mi abuelo. Mi abuelo por parte de madre. Por parte de padre, mi abuelo era una persona muy conservadora, muy callada. Pero por parte de mi mamá, mi abuelo era un abuelo que le gustaba mucho contarle las historias de su vida a sus nietos. Y yo me quedaba perplejo oyendo las historias de mi abuelo por horas. Imagínense oír la historia del diluvio, del Noé advirtiéndole a sus generaciones: mira, Dios te ha entregado este país, Dios te ha entregado esta nación, Dios quiere que tú gobiernes por él. Mira lo que pasó, mira, tu padre Sem, tu padre Jafet, tu padre Cam vivieron esto también, ellos son testigos de todo esto. ¡Wow! Huir del ungido de Dios. Las historias del diluvio, de antes y después del diluvio. Así que vemos aquí que esto es muy importante, que Dios le haya permitido a Noé 350 años más de vida para transmitir del que lo vio, del testigo ocular, a sus generaciones, para que vivieran para Dios. Bueno, con todo eso se corrompieron. Eso lo vamos a ver. No sé si me alcanza el tiempo en la clase de hoy. Me quedan 40 minutos de clase. Proseguimos en la página número 6. Estamos en el subtítulo número 3 ahora. ¿Cuál era el mandamiento en esta dispensación? Dispensación del gobierno humano. ¿Cuál era el mandamiento? Mira, aquí te lo dice, esos que tienen la hoja, que tienen el libro, dice: consistía en obedecer la conciencia del bien. Fíjense que en cada dispensación se va arrastrando a la próxima la dispensación pasada. Por ejemplo, nosotros que vivimos en la gracia, todos los mandamientos que nosotros tenemos en la gracia, todos salieron de la ley. ¿Sabe usted eso? ¿Y por qué nosotros no guardamos la ley? Bueno, porque nosotros guardamos los mandamientos de la ley que han sido aprobados en el Nuevo Testamento. Nosotros no sacrificamos un cordero, como en la ley se hacía, para perdón de los pecados. Nosotros no necesitamos un sumo sacerdote que con una vasija de sangre entre a un lugar, a un arca, y derrame esa sangre sobre el propiciatorio, sobre la sala de los querubines. Nosotros no tenemos eso, porque Cristo es nuestro sacrificio eterno. Él derramó su sangre carmesí, y a través de su sangre nos ha dado una salvación basada en lo que Él ha hecho. Entonces fíjense que nosotros guardamos de la ley
todos los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, los 10 mandamientos y muchas otras cosas que están en la ley, nosotros las hemos recibido de la ley. Hemos recibido esa herencia de la ley. Todos los mandamientos que tenemos en la gracia salieron y están escritos en la ley, pero solamente guardamos los mandamientos de la ley que están ratificados en el Nuevo Testamento. Entonces vemos que en cada dispensación se recibe, si puede cerrar la puerta, hermano, por favor, se recibe lo que venía en la dispensación antigua. Entonces vemos que en el gobierno humano todavía tienen que obedecer su conciencia del bien, como en la dispensación antigua que se llamaba la conciencia, porque tenían que obedecer su conciencia del bien. Así que, subtítulo 3, consistía el mandamiento en obedecer la conciencia del bien y gobernar el mundo de Dios para Dios. Así que Dios le entregó su tierra. El hombre se cree, dice, esta es mi casa. En este asunto de la pandemia, mire para allá. Yo he conocido personas que han trabajado tan duro para tener su casita y tristemente, digo tristemente, pero bueno, son cosas que tenemos que aprender de ellas, ¿no? Murieron. ¿Y qué pasó con su casa? Bueno, su esposa se quedó con ella, sus hijos. Mereció la pena su trabajo. Por lo que quiero decir con esto es que aquí nada es nuestro. Ni siquiera nuestra salud es nuestra. Yo estaba de lo mejor y el jueves 17 de diciembre me aconteció algo que no lo puedo decir aquí en los medios masivos, pero paré en el hospital y por poco fue grave lo que me pasó. Fue grave. Y yo estaba de lo mejor. Así que aquí no se sabe nada. Mira, había un tiempo que yo tenía pelo y pensaba que era mi pelo, mis dientes, mis ojos, todo del Señor. Todo viene después. Dios le entregó la tierra a ellos por la boca de Noé y por elección de Dios. Dios dijo, a Tarsis quiero que le entregues lo que hoy en día es España. Y por eso, en la Biblia, cuando usted lee el Antiguo Testamento, lo que hoy en día es España, que viene siendo un nombre que le pusieron los romanos, Hispania, y nosotros lo pronunciamos España. Bueno, esa tierra se le entregó Dios a un descendiente de Noé llamado Tarsis. Y cuando usted lee el Antiguo Testamento, Noé se iba para la tierra de Tarsis. Y el nombre Tarsis se menciona varias veces en el Antiguo Testamento. En las próximas clases lo vamos a estudiar. Así que vemos aquí que Dios le entregó la tierra como la dispensación de la conciencia, en otras palabras, obedeciendo su conciencia del bien, pero se le agregó a esta dispensación gobernar para Dios. Génesis capítulo 9, nos vamos al capítulo 9, muy interesante esto, porque aquí en el capítulo 9, versículo 9, primeramente vamos a leer el versículo 9, dice, aquí yo establezco mi pacto con vosotros. ¿Ves? Hay un pacto de Dios. No, fíjense que cuando Dios salva a la humanidad a través de Noé, Dios establece su pacto con él. Sus hijos y su familia son salvos por la dedicación y la fidelidad de Noé. Pero aquí, en el versículo 9, Génesis 9:9, ya no está hablando de Noé nada más, sino que el término es plural. En otras palabras, Dios está estableciendo su pacto con los hijos, los nietos, con los bisnietos de Noé, a esos que Él le está entregando la tierra que pertenece a Dios. Fíjense, cuando el hombre se creía que Él era el dueño de toda la tierra, Dios mandó un diluvio y se acabó todo. Nadie quedó con propiedades, nadie se la pudo llevar. Nadie pudo transmitir a su descendencia, a sus hijos, si habían reyes, porque no sabemos el tipo de gobierno y de vida en detalles que había antes del diluvio. Por eso es que después del diluvio que empiezan a existir países, naciones, etc. Y por eso esta dispensación otra vez, para que se nos quede grabado, se llama gobierno humano. Y aquí miren, en el capítulo 9,
versículo 9, están saliendo del arca. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Así que vemos aquí que es un pacto de Dios. No solamente con Noé. Bueno, vamos a ver en un ratito, ya tengo que apurarme un poco. Vamos a ver un bisnieto de Noé llamado Nimrod, ya me adelanto mis notas, que fue el que fundó Babilonia. Y fue el que fundó Babel, la torre de Babel, que quiso llegar al cielo y quiso él, Nimrod, tomar el lugar de Dios. Usted se imagina oír de la boca del mismo bisabuelo de Noé las maravillas de Dios y luego querer hacerse él hacerse un Dios. Empezó bien. ¿No se cree que usted que Nimrod, de que nació, era un incrédulo que no creía en Jehová? Vamos a ver que cuando él empezó su vida creía en Jehová. Y Dios lo bendijo grandemente. Y Dios le entregó ciudades, le entregó propiedades a Nimrod. Sin embargo, la avaricia, el poder, hay por ahí un dicho que dice en inglés, pero se traduce también al castellano, al español, que dice que el poder corrompe y el absoluto poder corrompe absolutamente. Bueno, así le pasó a Nimrod. Él recibió herencias de parte de Dios. Dios le habló a Noé y le dijo, dale a tu bisnieto Nimrod esta área. ¿Sabe cuál es el área que le tocó a Nimrod? Lo que hoy en día es Irak y Irán. Lo que llegó a ser Babilonia y lo que llegó a ser Persia. Irak, Babilonia, Irán, Persia. Esa tierra se la entregó Dios a Nimrod. ¿Y qué hizo él? Quiso él ser Dios, hacerse un Dios. Han habido a través de la raza humana, de los tiempos de la existencia de la raza humana, muchísimos hombres que se han creído que son dioses en la tierra. Alejandro el Grande, ¿ves? Napoleón Bonaparte llegó al punto donde él se creía que era invencible. Bueno, murió en una islita ahí, solo. ¿Ves? No era invencible. Julio César, el gran general del Imperio Romano. Y al hombre se le va para la cabeza, más bien debo decir para los pies, lo que le entrega a Dios. Y se olvidan que aquí todo pertenece al Señor, hasta el aire que respiramos. Entonces vemos aquí que Dios está haciendo un pacto. He aquí que yo, pues Dios no está diciendo nosotros, en otras palabras, no es tú y yo estamos haciendo un pacto con tu descendencia. No. Dios Todopoderoso, Dios Padre, porque todavía aquí no está la dispensación del Hijo hasta que llega la encarnación de Cristo, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios Padre. Pero claro, aquí ya está existente el Hijo, el Espíritu Santo, y juntos están tomando esta decisión. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestras descendencias después de vosotros. ¿Y cuál era el pacto? Vámonos aquí al capítulo 9, versículo 1 y 2. Fíjense cuánto le entregó Dios. ¿Cuánto le entregó Dios? Así que el pacto era obedecer su conciencia del bien. No había ley escrita. Fíjense que la ley de Dios no se escribe hasta los tiempos de Moisés. Dios no le permite al hombre tener una ley escrita, porque vemos aquí Dios hablando con los hombres. Y usted dirá, pero bueno, aquí usted está leyendo los tiempos de Noé, y en los tiempos de Noé aquí hay un pacto que vamos a leer ahora, ¿no? Pero no estaba escrito. Este libro de Génesis lo escribe Moisés. Es en los tiempos de Moisés donde Dios autoriza al hombre para que el hombre pueda escribir por primera vez la ley de Dios escrita. Y bueno, hay mucho que decir de eso. No me quiero profundizar en ese tema, porque más adelante estudiaremos cómo nos llegó la Biblia. Y ahí vamos a ver los métodos que Dios usó para traer su palabra a nosotros. El capítulo 9, versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificar y multiplicar y llenar la tierra. ¿Ven la insistencia de Dios en que se multipliquen, en que llenen la tierra, en que gobiernen para Él? Dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal
en la tierra y sobre toda ave de los cielos. ¿Qué le está entregando Dios al hombre? Toda la tierra, dividida en países, entregándole a diferentes personas, todos los animales, todas las aves, le está dando la herencia de todo lo que es de Dios. El Señor creó todas estas cosas para entregárselas a nosotros. ¿Qué hace un buen padre? ¿Para quién trabaja? ¿Ve? ¿Qué hace un buen hombre? Bueno, una esposa, sus hijos. ¿Y para qué se levanta a las 5 de la mañana? ¿Y para qué trabaja 10, 12 horas diarias? ¿Para qué? Para darle comer a sus hijos. Bueno, ese sentimiento que tenemos nosotros como padres es una herencia de Dios. Dios es así. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Otra vez. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, Juan capítulo 3, versículo 16, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio. Mira, aquí Dios está dando otra vez. Siempre está dando Dios. Y sobre toda ave del cielo, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Fíjense que aquí yo he visto en IMES temas que secundarios, no secundario no es la palabra, temas que derivan de lo que estamos leyendo, pero es importante esta parte. Fíjense que antes del diluvio, al hombre por la ley le era permitido comer solo legumbres. Es aquí, precisamente después del diluvio, donde da Dios permiso, Dios nos da la licencia que por primera vez el hombre pueda comer animales. Así que antes del diluvio, hermanos míos, el hombre no comía ni cordero, ni oveja, ni carne de res, ni carne de cerdo, ni nada. Yo sé que la ley prohíbe comer carne de cerdo, pero no carne de res. Y por ejemplo, la carne del cordero o de la oveja está permitido por la ley de Dios. Pero vemos aquí, para nosotros en la gracia, la Biblia dice que oremos por los alimentos y que el poder de la oración limpia los alimentos. Hay gente que prefiere no comer carne de cerdo. Yo no como carne de cerdo, ni jamón, nada de eso, pero no por cuestiones religiosas, sino simplemente por que me contrario el colesterol alto y hace muchos años que todo lo que tiene mucho colesterol, ni carne de res tampoco como. Como pollo, como pavo, como cosas que tengan poco colesterol. Bueno, aquí vemos que por primera vez Dios da la ley para que el hombre pueda comer carne. En versículo 4, Génesis 9:4, pero carne con su vida, que es su sangre, no la comerás. En otras palabras, nada vivo. Versículo número 5, versículo número 7 y 8. 7 y 8, mas vosotros fructificar y multiplicaos, procrear abundantemente. Así que hay una bendición en el parto de la mujer, aunque va así con dolores, y en la habilidad o la fructividad, se me fue la palabra, en ser fructífero, el hombre ser fructífero para la multiplicación de la tierra. Y fíjense que aquí lo dice bien clarito, mas vosotros fructificar y multiplicaos, procrear la tierra abundantemente. Abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Fíjense que la palabra multiplicados aparece y fructificados varias veces en estos pasajes. Y halló Dios y habló Dios a Noé. ¿A quién habló? A Noé. Y a sus hijos con él. Así que fíjense que por primera vez, aquí vemos, esto es muy interesante, porque esta es primera vez que hay un registro que Dios habla a otros. Porque Dios habló antes de esto a Noé. Y Dios está hablando aquí ahora a Noé y a sus hijos. Vaya, que Dios no quiere que Sem, Cam y Jafet tengan instrucciones de Dios a través de otra persona. Aunque ellos saben que su padre es el siervo de Dios. Lo saben. Porque todo lo que profetizó que venía un diluvio, tomó 120 años para que llegara el diluvio,
construyeron un arca en tierra seca cuando no llovía sobre la faz de la tierra. Llovió, vino el diluvio, así que Dios podía haber hablado nada más con Noé y haberle dicho esto es lo que yo quiero, pero vemos que este pacto, este nuevo pacto que se llama gobierno humano, no solamente Dios se lo da a Noé, sino que sus hijos oyeron también la voz de Dios. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Mucha gente piensa que solamente Moisés oyó la voz de Dios. Es más, que los 10 mandamientos que Moisés trajo en las piedras, en las 2 tablas de piedra, antes que Moisés bajara del monte, Dios dio los 10 mandamientos audiblemente al pueblo de Israel. Los 2 millones o 3 millones de personas que había, mujeres, niños y ancianos, oyeron la voz de Dios. Los 10 mandamientos se escucharon por primera vez audiblemente antes de ser escritos en tablas de piedra. Cuando Moisés baja del monte, la segunda vez, porque las primeras tablas fueron rotas, tema para otro día, en la segunda vez que en las primeras tablas las hizo Dios y las escribió Dios. Las segundas tablas Moisés tuvo que hacerlas en piedra y escribirlas, y Dios les dictaba los 10 mandamientos. Cuando Moisés desciende con las segundas tablas, con los 10 mandamientos, y él recita los 10 mandamientos, ya era algo que el pueblo había escuchado directamente de Dios. Así que es solo una confirmación cuando Moisés las lee. Así que vemos aquí que este es el caso donde Dios ya habla, no solo a Moisés, sino a Noé, sino a los hijos de Noé también. Así que el mandamiento consistía en eso, consistía en obedecer la conciencia del bien, porque la ley y los mandamientos de Dios no estaban escritos, pero Dios lo tenía escrito y los tiene escrito en la conciencia del hombre. El hombre sabe cuando está haciendo el mal, porque su conciencia le dice esto está mal, hasta que llega el punto donde cauteriza su conciencia. Y el mal, que cuando lo hizo por primera vez, la conciencia le hace sentir el remordimiento y esa alarma de Dios en el alma del hombre. El hombre llega al punto donde lo hace tantas veces que ya cauteriza, esclaviza su conciencia y no siente la conciencia del bien, sino que pierde noción y solo tiene una conciencia de mal. Entonces vemos aquí que el hombre tenía que obedecer su conciencia del bien y ahora ir a gobernar la tierra que Dios le había asignado a cada uno de ellos. Y ahora en los 15 minutos, 20 minutos que me quedan, vamos a ir a Génesis capítulo 11 y vamos a ver un caso de esta asignación. En las próximas clases vamos a ver cómo fue poblada Europa, Asia. Cuando decimos Asia estamos hablando de China, de Vietnam, de Japón. Estamos hablando de todos esos países. Vamos a ver cómo fueron poblados. Vamos a ver cómo fue poblado África, etcétera. Pero ahorita vamos a ver solamente un caso para darnos una idea. Así que vamos a Génesis capítulo 11 y vamos a ver cómo empezaron a gobernar. Estas personas que se le asignó, nietos, bisnietos y tataranietos de Noé, porque Noé vivió 350 años y en esos 350 años su trabajo era oír a Dios diciéndole a Noé, mira, a Canaán le vas a entregar aquella tierra que se llama Canaán. Y fíjese, el padre de Canaán se llamaba Cam. Y de la descendencia de Cam salieron los sirios, salieron todos los cananeos, salieron todos los que vivieron en esa tierra, lo que le llamamos la Tierra Santa hoy. Todos esos descendieron de Cam, del hijo de Noé llamado Cam. Y eso lo vamos a ver en las próximas clases, pero ahora vamos a ver uno que desciende de Cam. Vamos a Génesis capítulo número 11, versículos 1 y 2. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Así que vemos aquí que cuando salen del diluvio y empiezan a multiplicarse, todos hablaban el mismo lenguaje. Algunos han dicho y creen que ese lenguaje era el hebreo. Y que cuando Dios mandó todos los diferentes lenguajes,
algunos de los descendientes de Sem hijo de Noé, pero es que de Sem viene el linaje de Abraham. Algunos de los descendientes de Sem conservaron el lenguaje original de Adán, de los descendientes de Adán, hasta Abraham. Este idioma llamado lo que hoy es el hebreo. Y leímos en el capítulo 10, versículo 25, a Eber, hebreo, ¿ves? Eber, hebreo. Y cuenta la historia que este descendiente de Noé llamado Eber, descendiente de Sem, este Eber fue el que escribió el alfabeto hebreo. Y por eso se llama ese lenguaje Eber. Y por eso Abraham, como desciende de este personaje, se le llama Abraham el hebreo. Mire, en el versículo 21, Génesis 10, 21, también le nacieron hijos a Sem. Así que en el versículo 25, Eber es un descendiente de Sem. Y se supone que en Sem se mantuvo el lenguaje de Adán, el lenguaje de Eber. Y Eber, así enseñan algunos libros históricos, fue el que escribió el alfabeto de las letras hebreas. Y por eso se llama hebreo, derivado del nombre Eber. Y este era el lenguaje que se hablaba. Génesis 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Por qué? Porque mire, nosotros todos en Latinoamérica hablamos, la mayoría de los países latinoamericanos hablan el castellano. Sin embargo, hay ciertas palabras en Argentina que no significan lo mismo en Puerto Rico. Nos entendemos un 90%, pero hay muchas palabras, la misma palabra significa una cosa en Cuba, en Puerto Rico, vamos a decir en el Caribe, y significa otra cosa en Argentina, y significa otra cosa en México, la misma palabra. Pero aquí dice, fíjese el cuidado que tuvo Dios cuando escribió esta Biblia. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, así que todos hablaban lo mismo. Y aconteció que cuando salieron del oriente, de donde terminó el arca en el monte Ararat, salieron de allí, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Cuál es la tierra de Sinar? Lo que viene siendo hoy en día Irak y Irán. Eso llegó a ser Babilonia y Persia, ya lo dijimos. Así que llegan a esta llanura, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Fíjense, se establecieron allí. Esta palabra clave, aquí, establecieron. ¿Qué era el mandato de Dios? No les mandó Dios que se esparcieran por la tierra. No, Dios le dijo y le entregó a cada uno de ellos un país, una nación o un área de planeta Tierra. Sin embargo, ellos no quisieron hacer eso. Vemos aquí que llegaron a esta planicie, a esta llanura, y quisieron hacerse un imperio. Y miren cómo calculan, cómo maquinan esto. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Aquí, para esos que le interesan las tipologías, fíjense que el ladrillo es un tipo, se hace del barro, de la tierra, y es un tipo de la humanidad del hombre. Y vemos aquí que desecharon la piedra, y nosotros sabemos que en la Biblia Cristo es la piedra angular que desecharon los edificadores. Aquí hay una tipología espiritual, en otras palabras, que el hombre desecha a Cristo para edificar con sus obras personales, y desecha lo de Dios. Por supuesto que todo eso, dispensen aquí, me mojé un poquitito con el agüita, ¿gustan? Así que vemos aquí que ellos querían quedarse estableciendo, cuando Dios le había dado una orden de ir a popular al mundo. Y tomaron el ladrillo y empezaron a hacer una torre, como vamos a leer. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla.
versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Así que una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Entonces, así como Satanás quiso usurpar el trono de Dios, en Isaías capítulo 14, si quizás tengamos tiempo de leerlo un momentito, por eso ustedes que están tomando nota, Isaías 14, versículo del 13 al 15, el ángel, el querubín grande que Dios creó, que dirigía las alabanzas en el cielo, en Isaías capítulo 14, nos dice que ese querubín quiso sentarse en el trono de Dios y usurpar el trono de Dios. Así que vemos aquí que esta gente se quiso hacer una torre que llegara al cielo. Y ahí sentarse, en un ratito vamos a hablar quién, ahí sentarse el emperador y reinar sobre toda la raza humana. Fíjense que el hombre siempre ha tenido esa ambición. ¿Cuántos imperios ha habido? El imperio babilónico, el imperio persa, el imperio egipto, el imperio macedonio griego, Alejandro el Grande, que todo esto están escritos de las profecías del libro de Daniel, estos imperios en detalle. El imperio romano, después del imperio romano, diferentes imperios. ¿Para qué pasearnos por todo? Los franceses, los españoles, los ingleses, el hombre siempre ha querido tener su imperio. Hasta que lleguemos al libro de Apocalipsis capítulo 13, donde en los últimos tiempos el anticristo querrá hacer exactamente lo que se hizo en la Torre de Babel. Instalar un imperio universal para él gobernar y sentarse en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Exactamente lo que está pasando aquí. Se ha repetido a través de la historia de la raza humana. Porque el hombre caído, con naturaleza caída, no puede hacer más nada que pecar. Por eso necesitamos a Cristo. Porque solamente Cristo y el Espíritu Santo nos da la fuerza para nosotros poder tener al pecado dominado. Porque no lo vamos a vencer en esta vida. No lo vamos a acabar en esta vida, pero sí lo podemos dominar. El apóstol Pablo dijo, no reine el pecado en nosotros. Estará en nuestra carne, estará en nuestra naturaleza, pero no tiene que mandar, no tiene que reinar. Cristo es poderoso y el Espíritu Santo para sacarnos del pecado con la ayuda de Dios. Así que, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, Génesis 11:4, una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. No tenían nombre. Fíjense que tenían el nombre de Dios. Descendientes de Noé, escogidos por Dios, pero querían un nombre. Así le pasa al hombre, a muchos hombres. Quieren el nombre de ellos que tenga poder. Pero la Biblia nos dice que solo hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. En Cristo Jesús. Esta es la piedra angular desechada por vosotros los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo. Y solamente en su nombre hay salvación, dijo Pedro a los fariseos en Hechos capítulo 4. Y ellos querían hacerse un nombre. Fíjense que cada uno de ellos tenía un nombre. Y Dios le entregaba una parte de la nación, de las naciones, para que esas naciones tuvieran el nombre de ellos y gobernaran para Dios. ¿Ves? La tierra de Egipto, que se le entregó a Cam, y se llamó Cantaf, la tierra de Cam. Eso lo vamos a estudiar en las clases que vienen. La tierra de Etiopía, la palabra Etiopía es una palabra griega y significa la tierra, no lo vaya a tomar mal lo que voy a decir, originalmente el nombre de Etiopía, que todavía se llama Etiopía, significa la tierra del negro. Antes se llamaba la tierra de Cush. Cush viene siendo un nieto de Noé. Cush significa negro. Fíjense que Moisés, su hermana y Aarón se enojaron con Moisés porque tomó una mujer cusita, una negrita. Tomó Moisés de esposa, de mujer. Y
Y Cush, cuando los griegos conquistaron toda aquella área del mundo, pues tomaron el nombre de Cush, que significa la tierra del negro. La tierra del negro es lo que significa. Espero que no lo reciba de una manera ofensiva. Estoy tratando de ser literal. Yo me llevo muy bien con los negritos. Yo nací en Cuba, llevo 50 años aquí en este país, pero todos mis amigos eran negritos. Y me crié junto con ellos. Bueno, los macedonios, los griegos, simplemente le pusieron a Etiopía la tierra del negro. Eso es lo que significa la palabra Etiopía. Entonces, Dios permitía y quería que los lugares que Él le entregaban tuvieran el nombre de ellos. Pero ellos querían un solo nombre y hacer un imperio. Así que continuamente violando la ley de Dios. Y aquí podemos avanzar mucho, abundar mucho, pero me quedan nada más unos 4 o 5 minutos y quiero que veamos quién fue el que fundó esta ciudad de Babel. ¿Quién fue el fundador de esta ciudad de Babel? Génesis capítulo 10, versículo 10. Y con esto vamos a terminar. Génesis 10. Y fue el comienzo de su reino. Versículo 9. Génesis 10, 9. Vamos a ir un poquito más para atrás. Vamos a ir a Génesis capítulo 10, versículo 8. Vamos a ir un poquito más para atrás. Vamos al versículo 6 para llevarle el hilo a esto. Los hijos de Cam, Cush. Mantengámonos ahí. Cam tuvo varios hijos. Misraim, Fud, Canaán. Mira, Canaán es hijo de Cam, nieto de Noé. Pero vamos a ver solamente a Cush. Cush, que significa negro. Los hijos de Cam, la palabra Cam significa trigueño. Y la palabra Cush significa negro. Así que vemos aquí el hijo de Cam, nieto de Noé, que se llama Cush. Y en hebreo es Cush. El versículo 8. Y Cush engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Dios le entregó una gran potencia de tierra. Mire el versículo 9, muy interesante esto. Este fue vigoroso cazador delante de ¿quién dice la Biblia? Delante de Jehová. Entonces vemos aquí que este Nimrod, bisnieto de Noé, nieto de Cam, hijo de Cush, este Nimrod, Dios le dio poder. Y empezó su caminar siendo un vigoroso cazador delante de Jehová. Tenía la aprobación de Dios. Cuando oyó las cosas que acontecieron en el diluvio y antes, su corazón se llenó de fe. Y creyó, porque él no estuvo en el diluvio. Él no vivió antes del diluvio. Él solamente está aprendiendo lo que su padre Cam, lo que su tío Sem y Jafet le enseñan, lo que su bisabuelo Noé le enseña, y tuvo fe de tal manera que la Biblia lo llama un cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, hasta hubo un proverbio usando el nombre de él. Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y el nombre de Dios se menciona 2 veces en el versículo. Así que empezó bien. Bueno, pero ahora en el versículo 10, claro, del versículo 9 al versículo 10 pueden haber pasado 100 años. Porque recuérdense que si una persona vivía 900 años, Noé vivió 950. Si no me equivoco, Adán vivió 930. Entonces, si una persona vivía 500 años, por dar un cálculo, pues puede ser que los primeros 100 años de Nimrod creyó. Obviamente para ser un cazador, que lo que él hacía delante de Dios se convirtiera en un proverbio, eso no pudo pasar en un día. Para que la gente viera que la voluntad de Dios y el respaldo de Dios estaba en este hombre llamado Nimrod, eso tuvo que pasar mucho tiempo, 100 años. Y según él fue progresando, fíjese, y fue el versículo 10, porque ya vamos a terminar. Génesis capítulo 10, versículo 10. Y fue el comienzo de su reino, su comienzo, fíjese, Babel. Fue el comienzo de su reino Babel, porque hizo otras ciudades. Erec, Acá, Calme, en la tierra del Siná. En todo lo que llegó a ser Babilonia y Persia, él edificó toda esa área, se le entregó Dios.
Así que los primeros años de su vida, 100 años, 200 años, era un hombre que hablaba de Dios, que vivía bajo el poder de Dios, que tenía el respaldo de Dios. Y entonces, todo ese poder que Dios le dio, toda esa belleza, todos esos dones, hay que tener cuidado. Porque hay veces que Dios nos da dones de sanidad y pensamos nosotros que somos nosotros los que sanamos. Hay que tener cuidado. Mire lo que le pasó a Nimrod. Él fue el que se juntó con esta gente. ¿Lo ven aquí? Y fue el comienzo de su reino Babel. En otras palabras, que cuando esta gente se reunieron y empezaron a decir, aconteció que cuando, capítulo 11, versículo 2, aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, aun cuando aún su bisabuelo, aún su padre, les había hablado y le había dicho, mira, Nimrod, Dios te ha entregado esta tierra. ¿Qué quiso hacer Nimrod? Evitar que la gente, los demás, fueran a la herencia que Dios le había entregado. Quiso ser él el emperador. Quiso ser él el que se sentó en la torre de Babel y hacerse un Dios. Él, el mismo bisnieto de Noé. Por eso la Biblia dice, el que se cree que está firme, tenga cuidado. Cuídense, porque nuestra fortaleza en la fe solo viene de Dios. De una dependencia absoluta de nosotros estar agarrados de Dios todos los días de nuestra vida. Bueno, espero que esta noche esta clase le haya sido bendición. Me quedan 2 minutitos. Vamos simplemente a hacer una oración. Si usted ha recibido esta clase, nos ha estado viendo, queremos hacer una oración. Quizás Dios ha tocado tu corazón. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, pero Dios te ha hablado a través de los versículos bíblicos, te ha hablado a través de lo que hemos enseñado. Queremos hacer una oración para que tú ores con nosotros. Invites a Cristo a ser tu Señor y Salvador. Y si ya conoces a Cristo, pues ora con nosotros también. Y si has conocido al Señor y te has apartado de Él, pues también ora con nosotros y reconcíliate con el Señor. Muy bien. Di así conmigo. Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Y te doy gracias porque tú moriste en la cruz por mí para limpiarme de mis pecados. A ver, ahí en tu corazón dilo, Señor, límpiame de mis pecados. Perdóname, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu poder. Confieso con mis labios que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios. Y, Señor, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Y a ti te doy la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. A ver, voy a preguntarle aquí a mi hermano Said si ha habido alguna pregunta. Él está tratando de ver. Sí, dice... A ver, aquí hay una pregunta, a ver. Cándido. El hermano Cándido. Dice, pregunta, ¿tiene algún significado los rasgos físicos de cada nación? Por ejemplo, los chinos, latinos, africanos... El Salvador, Iglesia me imagino que habla de El Salvador, Iglesia Monte Carmelo, Asambleas de Dios. Hermanos, saludos a los hermanos de Monte Carmelo, saludos al pastor panameño, a Dani, a todos los hermanos de por allá, a Daniel, panameño, a Lita, hermana Lita, un saludo grande, espero que me estés viendo, como por lo menos que te den el saludo. Bueno, muy interesante su pregunta. En las próximas clases vamos a estudiar la raza. Yo no he querido entrar mucho detalle ahí, porque eso demanda una clase detallada. Así que téngame paciencia, hermano, y vamos a llegar ahí. Por el momento, déjame decirte que todos los descendientes de los chinos, los indios de la India, del país de la India, y los indios también americanos del continente americano, tanto Suramérica, Centro y Norteamérica, todos son descendientes de Cam. La palabra Cam significa trigueño, y si usted se fija, la gente de India son trigueños. Cam tuvo un hijo llamado Phut, y de este hijo Phut es que salen los chinos. Si usted se fija con cuidado, los esquimales
tienen rasgos japoneses, y parece que son japoneses. Si los sacas de Alaska y te los llevas para Japón y los sueltas allí en Tokio, parece que son japoneses. Y muchos hispanos, los indos americanos, los que descienden de los aztecas, mayas, incas, si usted se ve, tienen los ojos achinados. Así que en todo esto hay una conexión genética que va a demandar un estudio más detallado. Espero que por el momento te sea suficiente esto. Los negritos descienden de Cush, hijo de Cam. Los trigueños descienden de Cam, que significa trigueño, y fue el que mandaron a Egipto, el que Dios le entregó a Egipto. Los europeos descienden de Jafet, y eso lo vamos a estudiar. Y el linaje de Abraham desciende de Sem, y también de Sem descienden otros linajes. Así que Dios le bendiga. Hasta el lunes estamos dando el curso ya avanzado de cómo preparar un bosquejo, de cómo aprender a hacer una predicación, un estudio bíblico, con la ayuda de Dios, por supuesto, porque si no, no podemos. Los lunes a las 8, los jueves a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga.